Bueno, es el que se conecta al video. Eh, bueno, ¿ven la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. ¿Y escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Listo. profe, también. Bueno, entonces empecemos. Bueno, digamos que en el estudio pues, de las funciones de varias variables, digamos que hay... Se estudian dos cosas, básicamente, pues cuando uno tiene una función, ¿no? O sea, a uno le dan una función, entonces, pues por ejemplo esta que pues, estábamos tratando la clase pasada, raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Cuando uno le dan una función, pues uno siempre busca estudiar dos cosas, básicamente. ¿Qué? La primera, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Sí? O sea, ¿para qué valores esa función tiene sentido? Eso es como lo primero que uno mira. Y lo segundo es esto, pues bueno, mirar si existe algún tipo de discontinuidad o existe alguna anomalía con esa función. ¿Sí? Eso es, digamos, pues lo que uno busca. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Pues que en el estudio pues, de las funciones, después de pues, estudiar el dominio, pues pasa uno al estudio de los límites de la función. ¿Sí? Entonces pues tenemos esa función y queremos encontrar, bueno, el límite en algunos puntos específicos, o sea, nos interesan puntos pues donde la función no exista o tenga alguna singularidad o alguna discontinuidad. Y entonces, pues para poder probar esas discontinuidades o algún problema con la función, pues entonces uno estudia, ¿uno estudia qué? Uno pues estudia la continuidad y los límites. ¿Listo? Bueno, digamos que para eso, pues primero necesitamos pues desarrollar algún tipo de intuición acerca de los valores donde la función puede no existir. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, miremos esta función. Miremos esta función. Miremos esta función. F de xy igual, f de xy igual a x menos y sobre x más y. ¿Listo? Si quisiéramos calcular el dominio de esa función, ¿cómo lo haríamos? ¿O ustedes ven esa función y qué piensan? ¿Qué ven ahí? ¿Sí me escuchan? Racional, profe. Sí, o sea, es una función racional. ¿Qué significa que sea una función racional? Significa, pues, que es cociente de dos polinomios, ¿no? O sea, en este caso, pues, el primer polinomio es x menos y, el segundo polinomio es x más y. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Mire, tenemos esta función, ¿sí? ¿Qué ven en esa función? ¿Qué ven ahí? Bien, usted. Muy bien, también, gracias a Dios. Bueno, mano, estamos en clase, hombre. Vea. Tenemos esta función, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si ustedes ven, pues digamos, hay que mirar dos cosas. Primero, ¿qué pasa con el numerador y qué pasa con el denominador? ¿Cierto? ¿Qué pasa si x más y es igual a cero? Pregunto yo. Sí, determino. Error. Existe una indeterminación, ¿cierto? ¿Qué podemos decir entonces si digamos despejamos esto y decimos que y es igual a menos x? ¿Qué pasa para todos los valores de y donde y es igual a menos x?
¿Qué pasa entonces? También da error, profe. O sea, miren qué pasa. Espérenme acá, que estoy aquí respondiéndole a la compañera ahí por el WhatsApp. Vea, póngale cuidado. Vamos a ver vamos a ver cómo es esa función. Bueno, téngale paciencia al computador. Ya toca formatearlo, entonces está como un poquito lento. Vea, mire, póngale cuidado. O sea, usted pone x menos y dividido entre x más y. ¿Sí? Vamos a ver si la pinta. Ahí está la función. ¿Sí? Vea, observen la función. Esa es la función. ¿Sí? Ahora usted se preguntará, listo, usted tiene x más y, digamos, bueno, y usted se preguntará, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando yo hago la recta y igual a x? ¿Sí? Y igual a x. Miren la recta y igual a x. ¿Sí? O sea, ¿sí ven la gráfica? Miren. La función, pues tiene una particularidad. A ver, venga, ¿dónde la dejamos? Dejémosla. Vea, si quiere la podemos mirar así inicialmente. Así. Ese sería el plano XY, tal cual como lo ven aquí a la izquierda, ¿sí? O sea, aquí estoy mirando todos los puntos. Ah, no, esperen un momento. Es y igual a menos x, ¿no? Porque x más y igual a 0, ¿no? Entonces, si x más y es igual a 0, entonces, pues, la x pasa restando al otro lado, la y pasa restando al otro lado. ¿Estamos? Miren qué pasa, vea. Si ven, observen la gráfica de la... Voy a quitar esto. Si ven que la gráfica tiene una especie de hueco cuando yo pongo x más y igual a 0, o sea, aquí en este pedazo, bueno, no sobre ese plano, sino sobre la recta. ¿Sí? Ahí que lo ponemos como recta. Y igual a menos x. Es que aquí me salió como plano. Vean, sobre todos los puntos que están en esa recta, la función no está definida. O sea, aquí, por ejemplo, en el eje Z, perdón, ahí la función no está definida. ¿Sí? Y no está definida sobre todos estos puntos. ¿Por qué? Porque no pertenecen al dominio de la función. ¿Sí me entiende? ¿Por qué no pertenecen al dominio de la función? Pues porque está dividido entre 0. ¿Sí? O sea, y igual a menos x es los valores que toma, pues bueno, los valores que toma la función, pues cuando este denominador que está aquí es igual a 0. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno quisiera estudiar cuando tiene esos valores donde y es igual a menos x, o sea, en estos valores de y igual a menos x, pues uno quisiera ver, listo, o sea, están esos valores ahí. Cuando yo pongo un punto, ahí en cualquier lado, existe el límite cuando yo me acerque a algún punto de esos. Esa es la pregunta que vamos a resolver. ¿Listo? Miren, ¿qué pasa? Yo creo que gráficamente se alcanza a ver algo. Vean que cuando yo voy, estirando la función, miren lo que hago, o sea, me estoy alejando, ¿no? ¿Sí ven lo que está pasando? ¿Sí ven que hay como una especie ahí como de crestas ahí, como de picos? ¿Sí ven que hay una especie ahí como de picos donde pues en todos esos valores la función digamos que no existe? O sea, digamos que sí ve que se arman como huecos aquí arriba. No sé si los alcanzan a ver, o sea, se arman como huecos acá y pues en esos huecos la función no está definida. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí ven aquí todas esas crestas? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, eso es lo que pasa, o sea, digamos, noten que cuando yo me acerque
o sea, o cuando yo esté en cualquiera de los puntos que están sobre esa recta, pues se van a ir armando infinitos picos ahí y la función no va a estar definida en todos esos puntos, ¿sí? Entonces, pues sería natural que cuando yo calcule el límite, al calcular el límite, pues eso me dé indeterminado, me dé una cosa rara. ¿Estamos? Pero para eso, pues necesitamos saber calcular límites. Espérenme, aquí le respondo aquí a los del grupo. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos entonces, necesitamos primero aprender a resolver pues límites de funciones de varias variables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Sí, vamos a ver, pues, digamos, lo correspondiente, lo siguiente respecto a los límites, ¿no? Entonces, límites de funciones de múltiples variables. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, póngale cuidado. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Sea f de xy igual, sea f de xy igual a y a la 4 menos x a la 4. Bueno, generalmente vamos a trabajar con funciones que son racionales, ¿sí? Porque ya vamos a ver un teoremita pequeño acá que pues, nos va a ayudar a resolver esto más fácil, ¿no? Pero entonces digamos que vamos a empezar con algo así. O sea, yo tengo f de xy igual a y a la 4 menos x a la 4 sobre y al cuadrado más x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esta función? Que los valores de x y y se pueden tomar negativos en la parte del denominador. ¿Cómo así? O sea, que al elevar a la potencia al cuadrado, pues terminaría siendo positivo. Sí, puede ser. Puede ser. Pero hay algo más que eso. Sí, o sea, digamos, pues los valores de x y de y, pues pueden ser positivos y negativos. En realidad eso está diciendo mucho. Eso está diciendo mucho. Entonces digamos que la pregunta es, más que esa, ¿para qué valores esa función puede tener problemas? ¿Sí? ¿Para qué valores esa función puede que no esté definida? Profe, ya al cuadrado más x al cuadrado no puede ser igual a 0. Y cuadrado más x al cuadrado no puede ser igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? O sea, esto no puede Sí, pasar. señor. Listo. Esto no puede pasar. Ahora, pregunto yo. Ustedes dirán, el profesor si habla feo. No, es porque así hay una canción. ¿Quién perdió? Pregunto yo, dice la canción. Así inicia. ¿Sí?
Yo no voy a perder, entonces pues alguien lo hará. Pero bueno, en fin. Y al cuadrado más x al cuadrado igual a 0 no puede pasar. O sea, eso que está ahí no puede ocurrir. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa que y al cuadrado más x al cuadrado? O sea, o bueno, mejor dicho, ¿cuáles serían los posibles valores de y y de x de tal manera que eso dé 0? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué valores puedo reemplazar a x y y para que eso me dé 0? ¿Me entienden la pregunta? Cero, profesor. ¿Cero quién? X y Y. Una regla del hospital. ¿Y qué es la regla del L'Hopital? Eso es solo para límites. ¿Pero qué es la regla del L'Hopital? Por aquí no hemos nombrado a ese señor. Mire, ¿qué pasa? Profe, pues para que sea igual a cero tiene que ser el mismo número pero con diferentes signos, ¿sí me entiende? No lo entiendo. Sería... No, eso no importa, porque si es No, cero. porque si está No, no elevado al importa. cuadrado nunca va a dar No, negativo. sí, sí, exacto. Exacto, ¿no? O sea, claro, al estar elevado al cuadrado, cuando usted mira cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿sí? Entonces, no existe la posibilidad que, digamos, usted ponga, qué sé yo, x igual a menos 2. O sea, esto no puede pasar, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, y igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque tal como lo están diciendo ahí los compañeros, ¿no? O sea, si yo elevo este 2 al cuadrado, al elevar ese 2 al cuadrado, pues me va a dar 4. Pero yo cuando eleve el 2 al cuadrado, pues menos 2 al cuadrado es 4 también. ¿Sí? Entonces, independiente del valor, si, o sea, yo los puedo poner, digamos, alternados, con signo alternado, ¿sí? O sea, el uno positivo, el otro negativo. Pero de todas maneras, pues cuando haga esa suma me va a dar positivo. Entonces, yo creo que es claro ver que el único valor para el cual y al cuadrado más x al cuadrado es igual a 0 es pues cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Listo, bien. Pregunto ahora. Ese punto 0,0, o sea, vamos a ponerlo así, 0,0, ese punto está en el dominio de F. No, señor. No está en el dominio de F. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No está en el Profe, qué dominio. pena, ¿cómo así dominio de F? ¿No sabe qué es el dominio? Sí, señor. Ah, ok, F sería la función, ¿no? O sea, el rango que va a generar. No, el rango no, el dominio. El dominio, todos los valores para lo cual la función tiene sentido. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Pues para 0, 0 no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque cuando usted ponga x igual a 0 y ponga y igual a 0, pues cuando lo reemplace, lo que va a pasar es que en el denominador le va a quedar igual a 0. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues 0, 0, no, perdón, aquí no está, de pronto me estaba diciendo era eso. 0, 0 no está en el dominio de F, no está. Pero entonces a mí me gustaría saber, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasará si yo me acerco al punto 0, 0? ¿Sí? O sea, digamos, ¿cómo así que me acerco al punto 0, 0? Pues sí, digamos, tengo aquí la función, digamos, tengo la función en el espacio tridimensional, aquí, entonces pues ponemos aquí a x, aquí ponemos a y, aquí ponemos a z, entonces digamos, ¿qué pasa si yo me acerco acá al origen? ¿Sí? ¿Qué pasa con la función cuando yo me acerque al origen? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué se llama? Pues, ¿qué significa eso que estoy diciendo? Pues, ¿qué será o cómo se puede calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de y a la 4 menos x a la 4 sobre y al cuadrado más x al cuadrado? ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que mirar qué pasa con eso.
Y usted dirá, profesor, no sé calcular límites de una variable, ahora me va a poner a calcular en dos. Pero digamos que la idea, me atoré, es más o menos la misma de lo que hacía uno con límites de una sola variable, al menos en este ejemplo. Ahorita pues vamos a ver ejemplos donde pues digamos va a cambiar unas cosas con varias variables, pero digamos que aquí se va a poder hacer uno de los trucos que nosotros hacíamos para calcular límites de una variable. ¿Cuál era ese truco? Pues el truco estaba en tomar este numerador, factorizarlo de alguna manera, o sea, hacer una factorización conveniente, y luego de hacer una factorización conveniente, pues quitarlo, o sea, tratar de eliminarlo con el denominador. ¿Sí? O sea, no sé si lo recuerdan. Que digamos, toma usted el numerador, lo factoriza de alguna manera, pues que pueda cancelar lo que está en el denominador. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Sí, profe. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, vea que lo que está aquí arriba es algo que llamamos diferencia de cuadrados. De cuadrados. ¿Sí? Eso es una diferencia de cuadrados. ¿Qué significa eso? Significa que eso yo lo puedo escribir, o sea, que y al cuadrado más x al cuadrado por y cuadrado menos x al cuadrado, pues bueno, aquí usted puede hacer las cuentas correspondientes y pues bueno, va a ver que eso le da pues y a la 4 menos x a la 4, ¿sí? Puede hacer las cuentas, o sea, no hay problema con hacerlas. Y pues se va a dar cuenta que esto que está aquí en el numerador, esto que está acá, es igual pues a esto que está acá. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, profe. pues si lo podemos escribir así, pues eso ¿qué implica? Pues eso implica que tengo que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de y a la 4 menos x a la 4 sobre y cuadrado más x al cuadrado, pues yo lo puedo escribir como y cuadrado más x al cuadrado por y cuadrado menos x al cuadrado sobre y cuadrado más x al cuadrado. ¿Estamos? Ah, pero espera que aquí me quedó mal escrito. Esto es lo único que voy a extrañar de la virtualidad. Ah, espere. Espera aquí, denme un segundo. Bueno, no pasó todo, pero... Sí, en cambio en presencialidad hubiera tocado borrar, ¿no? Pero bueno, mire, entonces, porque es que esto es igual al límite cuando xy... Ojo, cuando uno está calculando un límite, uno tiene que escribir todo completo, ¿sí? O sea, usted está calculando un límite. Entonces, en cada uno de los pasos, pues usted debe ir diciendo qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x ya tiende a 0, 0 de esto que está acá, pues es lo mismo que tengo acá. Pero, ¿qué pasa? Digamos que yo puedo quitar esto que está acá, lo puedo quitar con esto que está acá, si x es distinto de 0 y y es distinto de 0. ¿Sí? Siempre hay que hacer esa aclaración. O sea, cuando usted hace una factorización, como esta que hice acá, usted siempre debe decir, ¿para qué valores? Pues digamos, o sea, usted lo que está haciendo aquí es está eliminando algunos valores. Y si está eliminando algunos valores, pues entonces debe decir cuál es la condición que pues usted tomó, que pues usted definió para poder quitar esos valores, ¿sí? Entonces pues en este caso lo que estamos diciendo es, listo, podemos hacer esto siempre y cuando pues x sea distinto de 0 y y sea distinto de 0. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica que el límite cuando xy tienda a 0, 0, ¿eso qué me va a quedar? Pues me va a quedar y cuadrado menos x al cuadrado. Pero esto que está aquí ya no tiene ningún problema. ¿Por qué no tiene ningún problema? Pues porque simplemente estoy mirando cuando x sea 0 y cuando y sea 0, pero aquí no estoy dividiendo por nada. Entonces yo puedo reemplazar el valor de x
que en este caso pues el valor de x es el que está acá, este sería el valor de x, este sería el valor de y, pues simplemente lo reemplazo, pues eso me da 0 más 0 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, no es menos. ¿Qué? ¿Menos 0? O sea, 0 menos 0 igual a 0. Ah, sí, Porque sí, el sí. más. Sí, 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 sí. Sí, sí, tiene toda la razón. Listo. 0 menos 0, sí, señor. Listo. Pero bueno, digamos, ese fue un límite fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque solo fue factorizar. Entonces, digamos, esa va a ser la primera estrategia que vamos a usar para resolver un límite. Pero ojalá todos los límites en varias variables fueran así. Esto sería una maravilla. Pero, pues como sabemos, esto siempre se pone difícil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a pensar en el siguiente límite. Límite cuando xy tiende a 0, 0. Vamos a hacer los varios en 0, 0 y pues después de que hagamos varios en 0, 0, vamos a ¿qué? Vamos a empezar a explorar otro tipo de límites. ¿Listo? O sea, en otros puntos, pues, digamos, empezamos entendiéndolos en 0, 0 y pues después ya vamos a extender los otros puntos. Entonces, miremos este. Usted tiene esa función, ¿sí? Ya, pues yo creo que pues es claro para todos, pues con lo que hablamos, con lo que acabamos de hablar, pues que lo interesante es estudiar el límite pues cuando tiende a 0, 0, ¿no? Porque digamos es el único valor que se indetermina. ¿Es claro eso? ¿Es claro eso? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿qué pasa con esa función en 0, 0? ¿Qué podemos hacer? Profe, ¿el resultado no da 0? Mírelo, reemplácelo. ¿Qué pasa si lo reemplaza? Si Da indeterminado. se indetermina. ¿Sí lo ve? ¿Sí ve por qué se indetermina? Bueno, entonces, usted tiene que, bueno, tal como vimos, pues si reemplazamos 0, 0, pues si reemplazamos 0 en x, 0 en y, pues va a quedar dividida en 0. Y si queda dividida en 0, pues no, pues o sea, el límite no existe, o sea, así no podemos determinar un valor ahí para la función. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que podemos mirar a ver si se puede factorizar. Ahora, pregunto, ¿eso se puede factorizar de tal manera que podamos eliminar el denominador? Tal como No, hicimos profe. antes. No, profe. No, señor. No se puede, ¿cierto? Entonces, digamos que es como la segunda técnica para determinar si un límite existe, que son lo que vamos a llamar trayectorias. ¿Sí? ¿Qué son trayectorias? Es esto. Miren, estamos en el plano XY. Sí, o sea, estamos parados en el plano XY. Sabemos que la función no está definida en 0, 0. Entonces, pues nos vamos a parar aquí en 0, 0. Sí, o sea, queremos ver en ese punto amarillo qué está pasando con la función. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que recordamos de cálculo 1,
de cálculo 1 podemos recordar esto. Cuando tenemos una función, digamos, por ejemplo, bueno, yo creo que ustedes estudiaron un caso, el caso de este límite, ¿no? En un punto A. ¿Qué pasa con esto que tengo escrito aquí a la derecha? En ese punto A. ¿Ese límite existe o no existe? No existe. No existe, profesor. ¿Por qué no existe? ¿Por qué? Alguien me está hablando, pero lo escucho lejísimos. Porque no son el mismo por izquierda que por derecha, profesor. Eso, porque cuando yo mire por derecha, perdón, por izquierda, o mire por derecha, pues cuando yo lo mire por derecha me da el valor que está aquí más abajo, y pues cuando yo lo mire por la izquierda me va a dar el valor este que está aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, claro. Listo. Pero ojalá todo fuera así como está pintado ahí. ¿Por qué? Porque resulta que a 0, 0, o sea, a este 0, 0 que usted está viendo ahí, para poder acercarse a ese 0, 0 que está ahí, o sea, para poder mirar qué pasa en ese 0, 0, existen muchas formas de acercarme al punto. ¿Sí? O sea, yo a 0, 0, o sea, acá, ¿qué pasaba acá en una sola variable? En una sola variable lo que pasa es que solo me podía acercar al punto A o por la izquierda o por la derecha. ¿Sí? Pero en varias variables no. En varias variables yo me puedo acercar por acá, yo me puedo acercar por acá, yo me puedo acercar por acá, me puedo acercar por acá, por este eje, por este eje, por este otro eje, por este otro eje, no con rectas, sino con curvas. O sea, existen infinitas maneras en las cuales yo me puedo acercar al punto. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo demostrar que un límite no existe si puedo encontrar todos esos caminos que pinté ahí, no sé cuántos pinté, 10 póngale, no sé cuántos pinté, pero suponga que puse 10. Si yo puedo demostrar que dentro de esos 10 caminos hay 2, o sea, me acerco por un camino y me acerco por otro, y resulta que por esos 2 trayectorias o por esos 2 caminos me da al límite un valor distinto, o sea, tomo el límite y ese me da un valor distinto, entonces pues yo puedo asegurar que el límite no existe. ¿Estamos? ¿Me entienden lo que...? ¿Cómo, profe? ¿Me repite? O sea, yo tengo que acercarme a 0, 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Existen infinitas formas de acercarme a 0, 0. Sí. Entonces, venga y les pongo un ejemplo mejor. Vea. Para que me entiendan la idea. Pero fue una pregunta. ¿Qué pasó? Ese no se podría, ese límite no se podría resolver por la ley de Hospital. No sabemos derivar en varias variables. Cuando sepamos derivar en varias variables, de pronto. Ah, ok, profe, entiendo. Sí, porque recuerden que pues L'Hopital es... Vea, póngale cuidado. Bueno, no sé si todos están aquí, pero para el que no esté aquí... Para el que no esté aquí, ¿qué? Vamos a pensar en lo siguiente. Vea. Vamos a poner un punto concurrido. Mira, vamos a poner este punto. Espere que me perdí. Sí, aquí es donde uno sale, ¿no? Sí, acá. Bueno, ¿hay alguien que no esté aquí en Pamplona? Yo, profesor. ¿Conoce Pamplona? Sí, sí, señor. ¿Conoce este cruce? No. Sí, sí lo conozco. Bueno, listo. Entonces, todo bien, vea.
Suponga que usted viene por la nacional subiendo. O sea, si usted logra demostrar que al venirse por la nacional, al subir por la nacional, y al subir aquí por la que viene acá del centro, esta que viene por acá, o sea, si usted logra demostrar que por esta que está acá, le da un valor distinto a lo que le da, al valor que le da por la vía nacional, el límite no existe. ¿Sí me entiende? O sea, ahí donde está ese 66, ponga el 0. ¿Sí? Consígase 2 vías para llegar ahí. Y si usted se consigue 2 vías para llegar ahí y logra demostrar que por la primera vía que tomó le da un valor y por la otra vía que tomó le da otro valor, el límite no existe. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me escuchan o no? Profesor, que pues tomamos dos, como quien dice, dos trayectorias y acercándonos al 0, 0, y si nos dan diferentes, ahí comprobamos que el límite no existe, ¿sí? Eso es. ¿Sí? Listo. Profesor, 2 trayectorias. Profesor, pero entonces ¿yo cómo hago para encontrar esas 2 trayectorias? Fácil. Vamos a pensar en 2 trayectorias. ¿Listo? Fáciles. Tienen que pasar por ahí. Sí, o sea, a usted no le importa por dónde pasen después. A usted lo único que le interesa es que pasen por 0, 0. Entonces, piensen en 2 funciones, en 2 ecuaciones de una variable, o sea, y igual a algo, a x a la algo, o a un número, que pasen por el punto amarillo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y igual a 1. Profe, sería y igual a x. X al cuadrado. Listo, bien. Y igual a x al cuadrado, ¿y cuál otra? ¿Cuál es la otra? Al cubo. Listo. ¿Estamos todos de acuerdo en que y igual a x al cuadrado pasa por 0, 0 y que y igual a x al cubo pasa por 0, 0? Sería X y Y, no, o no Y. ¿Cómo así? O sea, dice X igual a esto, Y igual a X al cuadrado y Y igual a X al cuadrado Al cubo. al cubo. Ajá. Sí, o sea, O podemos sea, poner eso. en eso, tú le puedes dar cualquier valor que siempre va a pasar por 0, ¿sí me entiendes? Puede ser negativo o positivo. Sí, no importa. Lo importante es que pague por 0. Por 0, 0. Listo. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces la reemplazamos. Entonces decimos, sea y igual a x al cuadrado. Entonces ponemos y igual a x al cuadrado. Si y es igual a x al cuadrado, pues eso ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Mire, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que nos va a quedar límite cuando xy, bueno, en realidad ya no va a ser xy, sino x tiende a 0, o sea, reemplazamos, mejor dicho, volvemos a este límite que está acá, ese límite que estoy subrayando ahí, ese límite lo vamos a volver un límite de una variable, ¿sí? Reemplazando a y por el valor que está diciendo acá, ¿me entiende? Entonces va a quedar límite cuando x tiende a 0 ¿de qué? De x al cuadrado menos y dijimos que era x al cuadrado, ¿sí? Entonces va a quedar x al cuadrado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y aquí me va a quedar x al cuadrado Sí, profe. más x al cuadrado. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, Profe. volvamos. Vamos a reescribir esto. Entonces eso me va a quedar, vea, x al cuadrado menos x a la 4 sobre x al cuadrado más x a la 4.
¿Estamos de acuerdo? Señor. Sí, profesor. Listo. Entonces, vea, póngale cuidado. Vamos a resolver ese límite. Entonces, podemos sacar de factor un x al cuadrado. Y si sacamos de factor un x al cuadrado, pues esto va a quedar entonces x al cuadrado por, a ver, eso entonces me va a quedar factor de que x al cuadrado quedaría 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí abajo va a quedar Sí. así. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profe. Bueno, como estamos en límites, pues este x cuadrado se puede ir con este x cuadrado. Y este límite ya se puede calcular, ¿no? O sea, este límite cuando x tiende a 0, de 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. ¿Cuánto me da ese límite? Uno, profe. 1, profe. 1. 1 sobre 1, ¿no? O sea, 1. ¿Estamos? Porque es que aquí ya este límite, o sea, este límite que está acá, usted simplemente reemplaza el 0, ¿no? Entonces, pues al reemplazar el 0, pues aquí le va a quedar 1 menos 0 y aquí le va a quedar 1 más 0. Entonces, pues queda 1 sobre 1, o sea, 1. Ese límite dio 1. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, si me entendieron la idea, reemplacen por y igual a x al cubo, hagan el reemplazo ahí correspondiente por y igual a x al cubo y miren qué ocurre. Profe, Cuénteme. pero ¿dónde están en los reemplazos? O sea, ¿por qué y es igual a x a la 2 y y es igual a x a la 3? Porque estamos buscando caminos que pasen por 0, 0. O sea que... Que pase por el punto dado, mejor dicho. Eso, estamos buscando funciones que pasen por ese punto amarillo. ¿Me entiende? O sea, mire, póngale cuidado. Pero aquí abro una nueva ventana. Solo es imaginarse las gráficas de la función. Sí, pero venga y lo ponemos más claro. Usted necesita que pase por ese punto A que acabo de marcar. ¿Estamos? Y entonces, yo puedo poner y igual a x al cuadrado. Esa función pasa por ahí, tal como lo estamos viendo. Y la función y igual a x al cubo también pasa por ahí, que sería la verde. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Señor. Entonces, como pasan ahí por el punto el cual estamos mirando, pues entonces nos sirven. Bueno, nos sirven. Podría ser cualquiera, ¿no, profesor? Por ejemplo, y igual a x, exacto. Contarle que pasa en y punto igual a 0, 0. x, también puede pasar. Sí, o sea, lo importante es que necesitamos que pase por ahí. Pero ojo que tampoco puede ser cualquiera, ¿no? Y al colocar ahí y igual a x al cuadrado en GeoGebra, ¿pasa por 1? Pero ¿para qué necesita usted que pase por 1? No, solo una demostración. No sé. Pues digamos, y igual a x al cuadrado y igual a x al cubo pasan por 1, 1. Pero esa información a usted no le sirve de nada. Porque es que a usted no le interesa lo que pase por fuera de 0, 0. ¿Me entiende? O sea, a usted no le importa, venga, le pongo un ejemplo así concreto. A usted no le importa que en el centro haya trancón. Sí, en el centro del pueblo haya trancón. O aquí bajando haya trancón. A usted no le importa eso. A usted lo único que le importa en este momento es pasar por este cruce. ¿Me entiende? O sea, usted preocúpese solo por el cruce. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces,
Hagan el mismo reemplazo que acabé de hacer acá con todo esto, con y igual a x al cubo, a ver qué ocurre. Voy a pausar el video mientras tanto. Profe, da uno también. También daría un... Esta gente no deja descansar, mano. Sí, también da uno, claro, también da uno. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que el límite sí existe. Esa es la trampa del asunto. Que hay que saber escoger las trayectorias. Mire, x al cuadrado menos, voy a hacer la cuenta, listo, x a la 3 al cuadrado, acá abajo queda x al cuadrado más x a la 3 al cuadrado, o sea, esto queda límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos x a la 6 sobre x al cuadrado más x a la 6, ¿sí? Entonces esto es igual al límite. Bueno, estoy haciendo la cuenta rápido, pues porque pues ustedes ya me dijeron que daba 1, ¿no? Entonces, pues 1 menos x a la 4, y aquí quedaría x al cuadrado por 1 más x a la 4. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que acabo de hacer? Sí, señor. Sí, claro, profe. Señor. ¿No? ¿No está claro? Sí, claro, profe. Sí, sí. Sí, ahí saca factor común. Entonces el x cuadrado va con x cuadrado y pues bueno, entonces eso le va a quedar que le va a quedar 1 menos 0 sobre 1 más 0, o sea 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Si eso les da 1, si eso les da 1, tomando pues y igual a x a la 3 y eso les da 1, pues estamos en las mismas. Estamos en las mismas. ¿Por qué estamos en las mismas? Porque esos dos caminos no nos han dicho nada. Entonces, pregunto yo, dijo la canción, ¿existirá una trayectoria donde ese límite no dé 1? Piensen. Porque nos faltaría cuando y tiende a 0. Pues ponga y igual a 0. Si usted pone y igual a 0, al poner y igual a 0 le va a quedar x cuadrado dividido entre x cuadrado. ¿Sí? ¿Es claro o no? O sea, porque y le queda 0, ¿no? Entonces, pues si y le queda 0 aquí arriba y y le queda aquí 0 aquí abajo en el denominador, pues le va a quedar x cuadrado dividido entre x cuadrado. Eso le da 1. No le sirve. Profe, ¿se podría utilizar x igual a y al cuadrado? X igual a y al cuadrado va a llegar a la misma conclusión. Solo que no va a factorizar el x, sino que va a factorizar el y. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, porque aquí le va a quedar y a la 4 menos y al cuadrado. Ah, espere. Ah, sí, profe, lo entendí. X igual a y al cuadrado. Venga a ver, puede que sí sirva. A ver, x igual a y al cuadrado. Ah, por el menos. Venga a ver, vamos a hacerla. Me hizo hacerla. Límite. Entonces, si x es igual a y al cuadrado, pues entonces ahora el límite es respecto a y, ¿no? Entonces va a quedar límite cuando y tiende a Sí, profe, 0 respetaría. de y cuadrado, que es x, al cuadrado, menos y a la 4, ¿no? Sobre, sí lo estoy haciendo bien. Espere, y igual a x igual a y al cuadrado. Ah, no, mentira. Estaba mirando mal. Que era el amarillo. X igual a ¿qué? X igual a y al cuadrado. Entonces, si x es igual a y al cuadrado, queda y al cuadrado menos y a la 4 sobre... te voy a poner a cargar el computador. Y al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? No, mentiras. ¿En el denominador qué es?
Profe, arriba también es y al cuadrado. ¿Dónde? Profe, los dos son y al cuadrado. Y al cuadrado los dos, profe. En la parte de arriba. Ah, sí, sí. Sí, sí, tiene razón. Aquí y cuadrado. Entonces, ¿esto qué es? Límite cuando y tiende a 0, ¿de qué? De y a la 4 menos y al cuadrado. Oiga, sí vino a servir. Y a la 4 más y al cuadrado. Entonces, límite cuando y tiende a 0 de, saque factor común y cuadrado. Si saca factor común y cuadrado, se le va a quedar y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado por y cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ahí los signos cambian. Ahí da menos 1, ¿no? Porque aquí usted quita este y cuadrado con este y cuadrado, y al quitar el y cuadrado con el y cuadrado, pues eso le va a dar ¿qué? Eso le va a dar 0 menos 1 sobre 0 más 1, o sea, menos 1. Listo, ahí está. Ese límite no existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos voladores ahí. A ver. Pensemos ahora en el siguiente. ¿Está claro lo que hice? O sea, digamos, venga y ponemos aquí la respuesta. Entonces, el límite no existe. El límite no existe, pues, por la trayectoria y igual x al cuadrado da un valor distinto respecto a la trayectoria x igual a y al cuadrado. ¿Estamos? O sea, por uno dio 1, pues el otro dio menos 1, pues entonces dio un valor distinto, pues al dar un valor distinto, pues el límite no existe. Pensemos en este. Vamos a pensar en este. Profe, Cuénteme. ¿y no habrá algún método que uno vaya a la fija? No, ¿O no hay siempre un esté así? método para ir a la fija. Eso sí no hay. Esto es probando. Ahí hay que empezar a probar y empezar a mirar a ver qué se puede hacer. Profe, y ahí, por ejemplo, puede ¿Cómo? haber un caso que en el escogiendo 3 profesores, reemplazando 3, nos puede dar lo mismo, pero el límite no exista. Sí, puede pasar. Y es muy común que pase. Es muy común que pase. Entonces, ¿usted cuál es como que lo recomendado que nos haga para que lo Miren probemos este cuántas ejemplo. veces? Lo recomendado es haga muchos ejercicios para usted poderle coger el tiro, ¿sí? Digamos, saber más o menos por qué trayectoria irse o qué tipo de trayectoria escoger. Vea este ejemplo. Este ejemplo ayuda mucho precisamente a eso, digamos, a escoger buenas trayectorias. Piensen en ese y piénsense unas 2 o 3 trayectorias de tal manera que el límite no exista. Voy a dejarlos ahí. Y igual a X, profe. Listo. Pongamos y igual a x. Profe, ¿Cómo? y me dieron, yo la realicé y me dieron resultados diferentes en los X con dos ecuaciones. ¿Qué puso? ¿Cuáles puso? La que habíamos trabajado y igual a x al cuadrado y con x igual a 1 sobre y. X igual a 1 sobre y. No la puede usar.
Esta no la puede usar. Profe, yo usé y igual a x me dio un medio y y igual a x al cubo me dio 0. Espéreme y le explico por qué no se puede. No se puede usar porque esto no pasa por 0. No pasa por 0, 0. ¿Sí? ¿Y por qué no pasa por 0, 0? Porque es que usted necesita que el valor de x sea 0 y que el valor de y también sea 0. ¿Sí? Pero si el valor de y es igual a 0, usted está indeterminando esta fracción. ¿Me entiende? ¿Sí? Profe, eso que tienen rojo es cuando X es 1, ¿no? O sea, cuando sea 1, ¿no? Se puede usar, ¿no? No, tampoco. Usted tiene que restringir el valor de y, pues, o sea, eso se puede hacer siempre que y sea distinto de 0. ¿Sí? Pero aquí y es 0. Por ver hacia dónde tiende el límite. ¿Entiende? Sí, profe, sí, profe. Entonces no se puede tomar. ¿Está seguro que con y igual a x al cubo le da? No lo veo. A ver, con y igual a x al cuadrado y igual a x al cubo. A ver, si usamos y igual a x al cuadrado, pues eso va a dar límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado, y pues es x cuadrado, entonces pues va a quedar x a la 4, acá va a quedar x a la 4 más y a la 4, y igual a x al cuadrado, pues entonces va a quedar x a la 8, ¿no? Que va a quedar, bueno, espere y lo hago aquí despacio. Profe, arriba no es x al cuadrado menos x. ¿No lleva el signo menos? No, es multiplicación. Ah, ok, ok. ¿Usted la usó con menos? No, es multiplicación, es multiplicación. E incluso creo que queda como difícil, ¿no? Porque aquí le va a quedar x al cuadrado elevado a la 4, ¿no? Entonces, pues eso le va a quedar, aquí arriba le queda x a la 6, ¿no? Y aquí abajo le queda x a la... No, este no se puede calcular. ¿Por qué? Porque le va a quedar, vea, le va a quedar x a la 4 y acá le va a quedar x a la 8, ¿no? Entonces, usted aquí puede sacar... A ver, aquí usted podría sacar... Profe, con y igual a x. Espere, mire, espere y termina acá. 1 más x a la 4, ¿no? Aquí. Factorizando. Entonces arriba le va a quedar x a la 2 por x a la 4. Aquí abajo le queda x a la 4 por 1 más x a la 4. Entonces quite el x a la 4 con el x a la 4. Esto le da 0. ¿Por qué le da 0? Porque arriba cuando usted reemplace x por 0 le va a quedar 0 por, bueno, lo que está acá, y abajo le queda 0 dividido entre 1, ¿no? Entonces por eso le da 0. ¿Sí? Eso le daría 0. Con y igual a x también le da... ¿cuánto le da con y igual a x? Sí pudo servir. A ver, si y es igual a x... Si y es igual a x, sirve. ¿Por qué sirve? Porque le va a quedar así, ¿no? Le va a quedar límite cuando xy tienda a 0, 0. Y aquí arriba le va a quedar, si y es igual a x, le queda x al cuadrado. Y aquí abajo le queda x a la 4 más x a la 4. ¿Estamos de acuerdo? X a la 4, acá abajo queda x a la 4 más x a la 4. Entonces, eso le queda límite cuando xy
tiende a 0, 0, y acá arriba le va a quedar x a la 4. Si voy muy rápido me dicen, ¿no? Si lo ven, este da, o sea, usted puede factorizar, o sea, usted puede quitar aquí el x a la 4, si quita aquí el x a la 4, aquí le queda 1, entonces aquí le di un medio. Con esta le dio 0 y con esta le di un medio, no existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahí está entonces las trayectorias, ¿no? Bueno, la vuelta ahí de las trayectorias. Bueno. Ven y buscamos. Vamos a pensar en el siguiente. Vamos a pensar en este que viene. ¿Me entendieron lo que hice aquí o no? Sí, señor. Sí, bueno, listo. Profe, espérame un momentico y termino. Profe, ¿y la Ok. respuesta cómo es? ¿Cómo? ¿Y la respuesta? El límite no existe. Lo mismo que está aquí arriba, ¿sí? Es que es para no volverlo a escribir. El límite no existe, pues la trayectoria y igual a x al cuadrado da un valor distinto respecto a la trayectoria. Aquí se usó y igual a x, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí ve que aquí reemplacé por y igual a x? Sí, profe, sí, profe. Entonces, respecto a la trayectoria y igual a x, ¿sí? Entonces usted dice eso, entonces pues tomé esta trayectoria y me dio un valor distinto a esta otra trayectoria que tomé. ¿Estamos? Se puede tomar cualquier función con el único requisito de que pase por 0, ¿verdad, profe? Sí, ese era el único requisito. ¿Ya copió? Profe, o sea que en esto siempre tenemos que llegar a que el límite no exista. No. O en este caso, en estos casos. En estos casos, o sea, usted lo primero que tiene que hacer es tomar la función y empezar a mirar a ver si tiene cara de que no exista o que tiene cara de que exista. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, ojo, no es, digamos, un tan al pie de la letra, ¿no? Pero digamos, usted empieza a mirar si el límite empieza con 3 trayectorias. ¿Sí? Entonces usted se hace 3 trayectorias. Si con 2, o sea, bueno, usted lo empieza a evaluar por trayectorias, mejor dicho. Si ya usted encontró 2 trayectorias donde le dio distinto, no existe. ¿Sí? Entonces ahí muere el problema. Pero, si usted ve que con 3 o con 4 trayectorias que ya probó, no existe el límite, o sea, el límite sigue dando lo mismo, entonces ya empieza a sospechar de que el límite existe. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, señor, entiendo. Entonces, pues, bueno, si eso llega a ocurrir, entonces hay que empezar a mirar, bueno, ¿y por qué es que ese límite existe? ¿Sí? Entonces, para eso, bueno, vamos a poner aquí uno de los que están en el libro, vamos a ver qué pasa. Profe, ahí en el último ejemplo, x a la 4 más x a la 4 se convirtió en 2 veces x a la 4. Sí, señor, x a la 4 más x a la 4, entonces pues es 2 veces x a la 4. Ok. Entonces acá queda x al cuadrado y más xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Miremos ese a ver qué pasa. Piénsenlo, piénsenlo. Acá y pausa. O sea, si y es igual a x,
si y es igual a x, pues entonces eso va a quedar límite cuando x y tiende a 0, 0 de x cuadrado por x más x por x cuadrado, y aquí abajo queda x cuadrado más x cuadrado. ¿Sí? Entonces ese le va a dar 0. ¿Por qué? Porque arriba le va a quedar x a la 3 más x a la 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, aquí hay que escribir límite, ¿no? Entonces esto ya es límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 más x a la 3 sobre x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 más x a la 3, eso es x, 2x a la 3, y aquí abajo queda 2x al cuadrado. ¿Sí? O sea, no, pero entonces usted puede poner acá x a la 2 por x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe, sí. Pues usted quita este con este y pues entonces ese límite le da 0, ¿no? Porque lo reemplaza simplemente, ¿no? Entonces el límite cuando x Sí, tiende a señor. 0 acá, eso da 0. Con y igual a x al cuadrado, pues va a pasar algo parecido, ¿no? Con este me dio 1, profe. Profe, x al cuadrado da 0 también. Da 0, ¿cierto? Porque vea, le va a quedar límite cuando x tiende a 0. Aquí le va a quedar x al cuadrado por x al cuadrado más x por x al cuadrado al cuadrado. Uy, aquí se va a complicar porque aquí le va a quedar x al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, señor. Entonces, esto le va a quedar x a la 4 más x a la 5, y aquí le queda x al cuadrado más x a la 4. Entonces usted puede sacar acá. Arriba puede sacar, pero solo le puede sacar un x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Si usted saca acá un x al cuadrado, arriba le va a quedar x al cuadrado más x a la 3. Y acá abajo le va a quedar x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pero eso da 0. Ese da 0 porque arriba da 0. ¿Sí? Aquí abajo da 1. En el denominador da 1, pero en el numerador da 0 cuando se reemplaza. ¿Estamos? Sí, señor, es verdad. Bueno, cuando uno tiene este tipo de límites, podríamos hacer otra trayectoria. Lo que les digo, uno puede hacer esto 2 o 3 trayectorias. Muy seguramente si hacemos otra, pues también nos daría 0. ¿Sí? Cuando usted digamos ya ha probado 3 trayectorias, pero no hemos probado una trayectoria de este estilo, ponga y igual a 2x, ¿sí? 2x, póngale un número aquí que multiplique a la x. ¿Cuánto les da con esta trayectoria? Profe, yo la hice y también me dio 0. ¿También da 0? Bueno, yo le creo. ¿Sí? Entonces, esta... Ay, desgracia. Espere que... Esta también da 0. ¿Sí? Entonces, ahí existe una posibilidad muy alta de que efectivamente ese límite exista. ¿Por qué? O sea, usted prueba un tipo de trayectoria, le dio 0, probó otra, le dio 0, probó otra, le dio 0. Pero entonces, si todas le están dando 0, entonces la pregunta es, ¿será que la trayectoria sí da 0? Perdón, ¿el límite sí da 0? Pues existen varias formas de probar.
Pero vamos a empezar a probar con esta, vamos a tratar de demostrar que ese límite existe. Y para eso vamos a usar algo que se van a llamar coordenadas polares. ¿Ustedes ya vieron esto? ¿Lo han visto alguna vez en su vida? ¿Eso tiene que ver con números complejos? No, sí, no. Sí, pero no lo vamos a usar en complejos. Profe, ahí no utilizamos los ángulos. ¿Cómo? No utilizamos los ángulos. ¿Cómo así? O sea, bueno, no sé si ya estudiado, es básicamente esto, o sea, usted tiene punto XY, usted tiene esta, pues la longitud que va al origen, esa longitud se llama R, y tiene el ángulo acá que forma con el ángulo, con el eje positivo de las X, ¿sí? Entonces esto se llama X, bueno, si esto es X, y esto es Y, entonces si esto es X y esto es Y, si esto es X y esto es Y, entonces pues uno puede calcular ese valor, ¿sí? Entonces Y le daría R seno de teta y X le daría R coseno de teta, perdón, R coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Las habían visto alguna vez o no? Sí, señor, te recuerdo. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a reemplazar, vamos a ver qué pasa. Vamos a reemplazar el valor de X y el valor de Y en este límite. ¿Sí? Vamos a reemplazarlo. Entonces, vamos a reemplazar a X por R coseno de teta y vamos a reemplazar a Y por R seno de teta. ¿Listo? Entonces, dice ahí, es que no me alcanza aquí la hoja. Voy a tratar de cuadrarla ahí. Bueno, voy a tratar de dejarla ahí para poder ver cómo es el límite. Entonces, ojo, cuando yo hago el paso a coordenadas polares, el límite se va a convertir en el límite cuando R tienda a 0. ¿Sí? Y solo me voy a preocupar por R. Los cosenos o los senos que queden no me interesan. A mí me va a interesar es R. ¿Listo? ¿Estamos? Profe, Cuénteme. ¿me puede aclarar de dónde sale Y es igual a R seno de teta y X es igual a R coseno de teta? Mire, esto es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Mire, entonces, si esto es un triángulo rectángulo, ¿qué es Y para teta? Como cateto. ¿Opuesto? Opuesto. ¿Y qué es el seno? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo en que seno es opuesto sobre hipotenusa y que la hipotenusa es R? ¿Sí? No sé cómo se llama la que me está preguntando. Qué pena, Sí, los nombres no me los sé. quedó claro. Sí, entonces Y es R seno de teta, ¿sí? Por ser opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Lo mismo con X, ¿no? Entonces X es adyacente. Entonces, pues al ser adyacente, pues simplemente pasa ahí el R a multiplicar y pues se tiene que X es R coseno de teta. ¿Listo? Bueno, entonces, calculamos límite cuando R tiende a 0. Si calculamos límite cuando R tiende a 0,
de eso que está allá arriba, pues entonces va a ser límite cuando r tiende a 0 de x al cuadrado. X al cuadrado entonces sería r coseno de teta, sería r coseno de teta al cuadrado por r seno de teta más r coseno de teta por r seno de teta todo al cuadrado, y aquí en el denominador pues va a quedar r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. Traten de simplificar eso a ver qué pasa. Profe, se va el r coseno de teta al cuadrado. ¿Por qué? Lo factoricé. A ver, venga. Porque a ver, esto le va a quedar límite cuando r tiende a 0. Acá esto le queda r cuadrado coseno cuadrado de teta por r seno de teta más r coseno de teta por r cuadrado seno cuadrado de teta sobre r cuadrado coseno, mire, es que acá esto va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta, ¿sí? Entonces, si yo factorizo acá, límite cuando r tiende a 0, acá esto va a quedar r a la 3 coseno al cuadrado de teta por seno de teta más ¿más qué? Más r a la 3 coseno de teta seno cuadrado de teta, y acá abajo le queda pues 1, ¿no? R cuadrado, ¿no? R cuadrado por seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí, sí? ¿Todos? Sí, profe, sí. Esto da 1, ¿no? Esto aquí abajo da 1. Pero mire Sí. qué pasa. Aquí arriba, pues yo puedo factorizar el r a la 3. Mire, yo aquí arriba puedo sacar el r a la 3. Entonces me va a quedar coseno cuadrado de teta, seno de teta, más coseno de teta, seno al cuadrado de teta, y acá abajo me queda r cuadrado.
¿Sí? Entonces mire qué va a pasar. Si yo quito este r cuadrado con el r al cubo, me va a quedar una r, digamos que acá va a hacer esto, me perdonarán ahí lo feo de la anotación, pero va a quedar va a quedar una sola r, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, aquí abajo queda r cuadrado. Sí, señor. Entonces, esto va a quedar límite cuando r tiende a 0 de r por algo. ¿Sí? O sea, por coseno cuadrado de teta, por seno de teta, más coseno de teta por seno cuadrado de teta. A mí no me importa, ahí lo escribimos, a mí no me importa lo que pase con el teta. ¿Sí? O sea, eso no va a pasar, no va a haber ningún problema, ¿listo? Bueno, al menos pues con los ejemplos que vamos a tratar acá. O sea, pues cuando le salga, por ejemplo, un límite así, que tiene la posibilidad de existir, entonces pues usted lo puede probar por medio de, o sea, haciendo coordenadas polares, ¿sí? ¿Qué pasa? No importa lo que pase acá. Con teta usted no se mete, o sea, teta todo bien, usted lo deja quieto allá, eso no pasa nada. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con este R? ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese R? Pues bueno, como no me importa lo que pase con teta, o sea, no me importa lo que está pasando aquí a la derecha, pues cuando el límite, cuando r tiende a 0 de r, pues es 0. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, profe, porque todo multiplicado por 0 va a ser. Exacto, entonces pues aquí, por medio de este método de pasar eso a coordenadas polares, pues hemos llegado a ver que el límite efectivamente pues existe y da 0. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces de ahí concluimos que el límite existe y lo ponemos como respuesta. Ajá, entonces el límite existe y da 0. El límite existe y da 0. Listo. El límite existe y da 0. ¿Estamos? A ver. Profe, pero es que, o sea, ahí estamos en una fracción y abajo daría 0 también. ¿No sería un error? O sea, ¿cómo concluimos que sí existe? ¿Dónde da 0? No le entiendo la pregunta. Pues en el momento de reemplazarlo abajo en el denominador, cuando reemplazamos el límite por 0, da 0 abajo. Claro, sí. Es indeterminado, es que es una indeterminación, es un 0 sobre 0. Pero que el límite, pero que cuando, acuerde de límites de cálculo diferencial. Cuando usted esto tiene un límite que le da 0 sobre 0, 0 sobre 0 no implica que el límite no exista. 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a decidir que el límite no existe en realidad, pues hay que hacer la cuenta para efectivamente mostrar que el límite existe o no existe. ¿Me entiende? Hay que comprobarlo, mejor dicho. Eso. O sea, que algo le dé, o sea, si usted tiene un límite, cualquiera, de una variable o de 20, y digamos, usted evalúa en el numerador, le dio 0, en el denominador le dio 0, eso no indica que no exista. O que le dé infinito sobre infinito, o 0 al infinito, bueno, todas esas indeterminaciones que uno vio por allá, sí, infinito menos infinito, todas esas cosas, ¿sí? ¿Me entiende? Listo, profe. Bueno. Estoy aquí buscando un ejemplo. Estoy aquí buscando un ejemplo nuevo. Mientras tanto, ¿ya llenaron la encuesta? ¿Cuál, profe? La de los horarios de asesoría.
¿No? ¿Sí o no? Sí, profe, yo sí. Bueno, si no la ha llenado, llénela por favor para poder decidir eso. Yo creo que mañana ya tenemos eso, ya mañana ya tenemos eso listo. Bien. Profe, ¿dónde está la encuesta? Yo le envié al correo. Ah, ok. Gracias. Bueno, a ver. Por aquí estoy buscando uno y yo tenía por aquí un ejemplo y no lo encuentro, mano. Profe, una cosa, al correo a mí no me ha llegado la encuesta. ¿Miró el personal y miró el institucional? Ah, ya, profe, ya lo miré. ¿De qué días? Ya la encontré. Listo. Entonces llene eso. Otro ejemplo. Parecido. Un poquito más cortico. Miren este, piensen en este. Límite cuando XY tiende a 0, 0 de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4. Piensen en ese, ¿listo? Mientras tanto vamos a hacer algo. O sea, antes de probar si existe o no existe, primero hay que ver las trayectorias, ¿me entiende? Profe, a mí con X y X al cuadrado me dio 0. Le dio 0 en los dos. ¿Probó otra? Por ejemplo, y igual a 5x, ¿la probaron? Prueben esta. Profe, yo probé la de 2X. ¿Sí? ¿Y qué le dio? 0. 0, le dio 0. Listo. Entonces, eso quiere decir que puede que exista. Entonces, vamos a poner polares. ¿Listo? Entonces pongan polares así como dice aquí. ¿Sí? Entonces a X, R coseno de teta, a Y, R seno de teta, y pues miren a ver qué les da. ¿Listo? Hágala ahí a ver qué pasa.
¿Qué pasó con polares? ¿Qué pasó? ¿Da cero o no? Bueno, a ver. Antes de que se vayan. A mí, ¿Cómo? al final se me terminaron cancelando o sea, el radio. ¿Seguro? Bueno, entonces, vamos a abrir los libros que dijimos que íbamos a usar de guía, ¿listo? Entonces el Purcell y el Larson. Vea, póngale cuidado. Mire, vamos a mirar. Acá en Late Hall, capítulo 12.2, ¿listo? 12.2. Entonces, acá capítulo 12.2. Aquí capítulo 12.2, pues bueno, hay varios ejemplos. Y entonces, ay, no, de continuidad. Vea, aquí hay varios ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí usted 12.2. Por ejemplo, de esos que están acá, o sea, de 11 a 16, hay que probar que no existen, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay que buscar trayectorias, ¿sí? Entonces, cuando usted le digan, demuestre que el límite no existe, busque trayectorias para encontrar efectivamente por qué no existe. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Y estos de hasta el 20, del 17 al 20, estos cuatro, nosotros ya hicimos el primero, estos cuatro, miren a ver, estos existen, ¿sí? Del 17 al 20 existen. Entonces hay que probarlos, ¿sí? Entonces usan polares, ¿listo? Entonces van haciendo polares y lo van sacando. Acá hay que mirar si existe o no existe. ¿Sí me entienden? O sea, aquí no se sabe si existe o no. Entonces, por lo menos de este 21 a 24, pues hay que mirar qué se puede hacer, si efectivamente existe o no existe. ¿Listo? Eso por el momento. Ya la próxima clase hablamos bien de continuidad, hacemos bien continuidad y empezamos con derivadas parciales. ¿Sí? Derivadas parciales es fácil. ¿Estamos? Y, ¿Listo, bro? y ¿no? Terminarlo bien, hacer bien las cuenticas. Profe, Cuénteme. ¿puede poner otra vez los ejercicios los que hice donde no existe límite? Donde no, estos son los que no. Los primeros que mostró. Estos son los que no. Esos son. Serán esos del 17 al 20 y los otros también hasta el 25 serían, ¿sí? Hasta el 24. 24, ok. Listo. Y la próxima clase estudiamos bien esto de continuidad, hacemos bien las cuenticas estas de continuidad y pasamos a hacer derivadas parciales. Derivadas parciales no es complicado. ¿Estamos? Sí, señor profe, una pregunta. Cuénteme. Sí, señor. ¿Usted subió ese libro también?
Ay, yo subí unos. Buena pregunta. Yo los puse a subir. ¿Solo subió el Purcell? Yo creo, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces hay que subirlos. Hay que subirlos, ¿listo? Me faltaban los otros dos. Ya mismo los pongo a subir. ¿Listo? Bueno, listo, profe, gracias. Listo, vale. Bueno, profe, gracias. Chao, nos Profe. vemos.